para, hablar del corazón, Cris. El cuore, muy importante, ¿eh? Por eso estamos en comunicación con Mirta Díez. Mirta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Abigail Lasalle y Cristian Romero te estamos saludando. Ella es jefa del servicio de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y trasplante cardíaco del Instituto Cardiovascular. Bienvenida, ¿cómo es posible? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Abigail y Cristian. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, ayer fue el Día Mundial del Corazón. Mirta, ¿por qué se conmemora? Pues no sé si se celebra en realidad, pero ¿por qué se conmemora el Día Mundial del Corazón? El Día Mundial del Corazón es una oportunidad para que todas las asociaciones científicas y todas las instituciones que trabajan en cardiología y en salud cardiovascular recuerden campañas de concientización para mejorar la calidad de vida y reducir los factores de riesgo cardiovascular para lograr disminuir la enfermedad cardiovascular que en nuestro país y en muchos otros es la principal causa de muerte. Así que es una oportunidad de campañas y de concientización de que debemos cuidarnos para lograr una mejor salud cardiovascular. A ver, ¿es así la cuenta que 1 de cada 3 argentinos o argentinas reconoce tener peor la salud que el año pasado justamente por esta pandemia? Sí, eso es así. Entiendo que vos te estás refiriendo a una encuesta que se realizó desde el Instituto Cardiovascular, que la lideró Marcelo Trivi, que es el jefe de medicina, y el Pablo Lamelas, que es staff del Servicio de Cardiología Intervencionista. Ellos realizaron una encuesta a 6.000 pacientes, un número importante, tratando de entender cómo la pandemia había influido, había impactado en el cuidado cardiovascular. Y realmente las cosas que encontraron muestran que el impacto es significativo y que debemos trabajar para revertirlo, porque lo que se vio es que 1 de cada 3 personas reconoce que tiene peor controlada su hipertensión arterial y tiene peor manejo de su dieta y ha aumentado de peso. 2/3 partes dicen que no están haciendo actividad física, con el impacto que tiene en la salud y en reducción de obesidad y diabetes. También la mitad de los encuestados dijeron que solo concurrirían a una institución de salud si tienen síntomas graves. Esto lo que significa es que llegan tardíamente a la consulta. Esto coincide con una encuesta nacional sobre infarto que se llama Stent Save a Life, el Stent salva vidas, y que mostró que desde la pandemia la mortalidad en el infarto se duplicó. ¿Y por qué se duplica? Porque el paciente que tiene síntomas tarda en llegar al hospital, porque tiene una preocupación que lo que nosotros queremos contar es que es una preocupación infundada respecto a la posibilidad de infectarse, porque hay muchos trabajos que mostraron que hay más posibilidad de infectarse, por ejemplo, yendo a un shopping o incluso haciendo las compras o caminando en lugares donde hay gente circulando, que si uno va al hospital. Porque, por ejemplo, acá en el Instituto Cardiovascular hacemos un triage al ingreso, donde se interroga al paciente, se le toma la temperatura, se le invita a realizar la higiene de manos, y después la circulación está separada y los profesionales usamos elementos de protección como para cuidar al paciente. Entonces, ir al hospital es seguro. Y este es un mensaje que me parece que es importante, porque si nosotros vamos a tener que convivir un tiempo con esta situación, y esto creo que cada vez lo entendemos mejor, esto no se va a ir mañana ni pasado, no va a terminar, entonces necesitamos
convivir con esto y necesitamos cuidar nuestra salud, nuestras enfermedades crónicas, para no aumentar la mortalidad después de por otra causa, ¿no? Porque si nosotros aumentamos la muerte cardiovascular con la gran cantidad de pacientes que tienen afecciones cardiovasculares, ya que es la principal causa de muerte, vamos a tener un daño colateral que yo entiendo que si lo alertamos y comunicamos esto, lo vamos a poder revertir. Mirta, ¿el COVID deja consecuencias cardíacas y pulmonares, digamos, a pacientes en qué estado? ¿En pacientes que ya tenían antecedentes? ¿En pacientes sanos? Sí, bueno, ustedes saben que el COVID inicialmente la conocimos como una enfermedad respiratoria, pero ya hace varios meses que ya sea desde algunos trabajos de autopsias o de estudios de imágenes realizados a pacientes que sufrieron COVID, se vio que el COVID puede generar arritmias cardíacas, miocarditis, que es una forma de inflamación del corazón. Se vio mayor cantidad de pacientes con COVID que pueden tener un síndrome de Takotsubo o de corazón roto. Se vio que hay algunos pacientes que tienen síndromes de isquemia aguda e infarto. Y esto, bueno, lo que se vio fundamentalmente es en pacientes que tienen formas graves. Cuando un paciente con COVID que está cursando una infección grave asocia compromiso cardíaco, ya sea diagnosticado porque está afectada la función o porque están aumentadas algunas enzimas como la troponina u otros biomarcadores, esos pacientes tienen una mortalidad muy elevada en la terapia intensiva. Cuando el COVID afecta el corazón en formas leves de enfermedad, ahí tenemos menos datos de qué significa. De si eso nos faltan, sabemos que eso ocurre, pero nos faltan datos de seguimiento para entender si eso es o no es un problema. Ajá. Ahora, una persona con colesterol o hipertensión que tuvo COVID, de repente está de alta, ¿tiene que hacerse algún chequeo posterior para ver cómo está el nivel de colesterol, por ejemplo, si afectó en algo, o algún estudio cardiológico para ver cómo está también el corazón después de haber tenido el COVID? Nuestra recomendación es que vaya a ver a su cardiólogo. Esto no significa que a todos hay que hacerle lo mismo o que hay que hacer estudios complejos, pero sí hay que tener una entrevista con el paciente, que incluso se puede hacer una entrevista virtual, ver cómo está, cómo se siente, cuál es el grado de enfermedad por COVID que tuvo, si puso una forma leve, una forma más grave, y en función de eso se le realizarán estudios que podrán ir desde un examen físico y electrocardiograma y laboratorio hasta estudios más complejos. No podemos hacer una indicación indiscriminada, pero sí el consejo de que vayan a su cardiólogo. Y el cardiólogo va a saber decirle qué tiene que hacer. Sobre todo aquellos pacientes que quieren retomar la actividad física. Hoy ya se puede realizar el pedido de turno, los pueden atender tranquilamente porque eso ya está habilitado, o sea que se puede sacar el turno y ellos pueden ir tranquilamente a ver al médico, ¿verdad? Sí, nosotros en el Instituto Cardiovascular tenemos dos tipos de consulta, unas que son las presenciales y otras que son las virtuales, que la verdad ha sido una modalidad que a nosotros nos permitió contener a nuestros pacientes de manera muy satisfactoria durante la pandemia, porque hacemos una videollamada con el paciente, por supuesto todo conectado con la historia clínica y queda absolutamente documentado, no es una llamada informal, sino es la manera asociada a la historia clínica en que nos vinculamos con el paciente que está en su domicilio. Eso se pudo hacer en la enorme mayoría de los casos, no hubo problemas técnicos que nosotros dudamos si podía ser una limitación y no lo fue, y el nivel de satisfacción fue muy alto.
porque a muchos pacientes pudimos resolverle los problemas, evacuar las consultas, realizar las recetas o los pedidos de estudio que necesitaban, y también, bueno, en algunos casos indicar la consulta presencial, porque no siempre podemos manejar la situación de una consulta virtual. Pero un gran problema que nosotros vimos en los pacientes era la dificultad del acceso al sistema de salud, porque hay médicos que dejaron de atender en sus consultorios, o porque era más difícil movilizarse de un lugar a otro por las restricciones o por el temor de los pacientes, y esa percepción de que el acceso era más complejo a la salud realmente angustió mucho a la gente. Por eso estas consultas virtuales sirvieron para contener. Pero por supuesto, en algún momento los pacientes tienen que venir porque los tenemos que revisar, porque se tienen que hacer laboratorios, estudios. El mensaje sería que todos los estudios que ellos hacen regularmente los mantengan, los hagan, ¿no? Que no dejen de hacerlo o los dejen en un tiempo incierto por esta situación de pandemia. Mirta, ¿mito o realidad que una copa de vino al día hace bien al corazón? ¿Que el café hace bien al corazón? Bueno, depende de la situación en la que estamos hablando. Como concepto general, nosotros aconsejamos la bebida alcohólica con mucha moderación, porque la bebida alcohólica se puede asociar, aumenta la obesidad, puede ser perjudicial en los pacientes que tienen alteraciones del metabolismo de la glucosa, puede asociarse a adicciones. Entonces, en principio la recomendación es siempre consumo moderado. ¿De dónde viene esto de la copa de alcohol? Bueno, viene que el alcohol, el vino puntualmente, tiene algunos elementos que son antioxidantes, entonces de ahí viene este tema de beber una copa de alcohol. Yo realmente creo que si es una copa de alcohol y el paciente no tiene restricciones por diabetes, sobrepeso, patologías como insuficiencia cardíaca severa, bueno, seguramente no hay problema, pero no me gusta decir que sí de inicio porque también puede traer otras complejidades. No, aparte ahora muchos empiezan a tomar y dicen, lo dijo Mirta en el programa, ¿cómo es posible? Anda a comprarme una botella. Consumo realmente moderado. Y lo mismo pasa con el café. ¿Lo tomo o no lo tomo, Mirta? No, ¿hace bien? Bueno, Cristian, estás trabajando un poquito. Bien, bien. Lo tenés permitido, Cris, entonces, el cafecito. Bueno, vamos disfrutando entonces. Mirta, muchísimas gracias por esta comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos informar a la comunidad. Realmente les agradecemos. Chao, Mirta, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Avi, yo me voy a tomar el cafecito. Muy bien, váyase a tomar el cafecito como corresponde. Nosotros hacemos una pequeña pausa.